Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Marcado por expertos, la City por Dentro TV en su ciclo 2022. Con la ausencia de Gustavo Jorge Giralde, como pueden ver, con un afectado de un estado gripal importante, pero bueno, esperemos que ya pronto se recupere y el viernes próximo lo tengamos junto a nosotros. Pero sí, contamos con un amigo de la casa, con un invitado de lujo, como es el economista Aldo Abrán, director ejecutivo en Libertad y Progreso, a quien ya le damos los buenos días y las gracias, obviamente, por atendernos. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes nuevamente, ¿eh? Buen día. Buen día, Aldo. Muchas gracias. Bueno, a ver, el foco de esta semana me parece que está más que nada, aparte de la inflación, que vamos a hablar de ella también en su momento, el foco más básicamente está en el tema del dólar, porque tuvo un serrucho muy importante. Entonces, la primera pregunta que te hago es, ¿a qué se debió? Y después vamos analizando si tiene que ver el atraso cambiario, si tiene que ver el famoso carry trade, que de alguna manera pudo haber desaparecido, si es la revalorización del dólar a nivel mundial, fundamentalmente frente al real, que digamos es el que más nos toca de cerca, o hay algunos otros motivos que uno desconoce y que vos de repente nos podés dar la luz para saber qué es lo que pasó. Es todo tuyo ahora. Bueno, es cierto que hay una revalorización del dólar porque a nivel mundial la Reserva Federal y otros bancos centrales de países desarrollados han decidido ir hacia una política monetaria mucho más austera que la que venían llevando hasta recientemente con motivo de la pandemia. Habían emitido muchísima moneda. Eso estaba generando inflación, como la genera en la Argentina, nada más que cuando nosotros hacemos los desastres los hacemos mucho más grande y con una moneda que nadie confía. Como ellos tienen monedas confiables, los niveles de inflación que generan sus excesos de emisión siempre son menores, pero para ellos son preocupantes, ¿no? Llegar a niveles de inflación de 8,5% en Estados Unidos para ellos es gravísimo, ¿no? Parece que a nosotros no nos preocupa estar apuntando este año a más del 60%, pero para ellos es importante. Entonces han decidido ir a una política monetaria más austera para fortalecer justamente sus monedas y bajar la inflación. Eso está pegando en todo el mundo, es una realidad, pero no es lo que motiva los fuertes saltos del valor de nuestra moneda, ¿no? El peso en realidad tuvo en su momento una estabilización en su valor que yo creo que fue fruto de haber podido descartar, luego de cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una cesación de pagos que nos hubiera llevado a una profundización de la crisis, ¿no? Ese temor que había ante la posibilidad de que ese acuerdo no se cerrara hizo que previamente mucha gente apostara a poner sus ahorros en moneda extranjera, a sacarlos del país, y eso se hace a través del dólar, y por eso es que había subido mucho el tipo de cambio, los tipos de cambio paralelos previamente. Una vez sacado ese monstruo, ese fantasma del futuro, pues lo que pasó fue que la gente se tranquilizó, ya no había tanto motivo para sacar de ahorros de la Argentina, y también es cierto que eso estabilizó la demanda de pesos. Pero lamentablemente, si bien esta calma yo pensaba que iba a durar hasta más o menos mediados de año, la realidad es que otros factores empezaron a alentar nuevos fantasmas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo actualmente. Uno de esos fantasmas que empezamos a ver alentados, sin lugar a dudas, es esta pelea que hay en el gobierno, en la alianza, en el poder, porque hay que recordar que nosotros ya vivimos una situación en la cual la alianza en el poder llegó hasta un quiebre, ¿no? Con el gobierno de la Rúa, allá por el año 2000, y a partir de allí, con el quiebre de la alianza, lo que se produjo es una pérdida fortísima de la credibilidad. Entramos en un proceso de crisis, empezamos a hablar de cesación de pagos, y todo eso derivó en una crisis institucional incluso a finales del 2001. Ese fantasma mucha gente lo tiene presente. Obviamente hoy es un temor que se está generalizando en la medida que estas peleas dentro de la alianza suben de tono, por ponerlo de alguna forma. El otro motivo que yo creo que también está ayudando a todo esto es que
si bien esperaba que más adelante, hacia mediados de año, la gente empezara a tomar conciencia de que los problemas de fondo de la Argentina no se iban a resolver con este gobierno y que lo que iba a suceder es que se iba a profundizar el rumbo económico que hemos visto hasta ahora, pues esa percepción se vio adelantada con estas medidas de asistir a la gente que se vio perjudicada por la inflación, la gente más vulnerable, de menores recursos, lo cual en sí por ahí no sería discutible, sino la forma en la que se pretende hacerlo. Lo lógico hubiera sido, dado el elevadísimo gasto público que tiene la Argentina, a tomar parte de los recursos asignados previamente a otras cosas para justamente asistir a esta gente. La realidad es que, como siempre pasa lamentablemente en la Argentina, los políticos nunca bajan el gasto en otros lados, lo que hacen es aumentan el volumen del gasto y obviamente hay que salir a buscar plata de algún lado para financiar esos créditos. No hay, con lo cual lo que estamos viendo es nuevas propuestas de aumentarle los impuestos a los argentinos. Y hay que tener en cuenta que la Argentina está en el puesto número 21 entre 191 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea que no es que estamos empezando a subirle los impuestos, ponerle nuevos impuestos a quienes no, la verdad que tienen una presión tributaria baja. No, es altísima la presión tributaria, inaguantable en la Argentina. Y a partir de allí también surge otro problema, ¿no? Que es que tenemos un acuerdo con el fondo a cumplir y que no va a ser fácil hacer pasar un nuevo impuesto por el Congreso. Ya muchos políticos se han dado cuenta de esta realidad, de que el sector privado productivo argentino ya no aguanta más, tiene una carga excesiva sobre sus hombros, el Estado lo está aplastando al sector productivo y no van a votar por este impuesto. Entonces empiezan a aparecer las dudas al respecto, ¿vamos a cumplir el acuerdo con el fondo? Porque de eso depende el financiamiento para poder pagarle a ellos y que no caigamos en una cesación de pagos y vayamos a una profundización de la crisis. Imagínate, con todos estos temores, no es raro que hayamos visto una escalada nuevamente del tipo de cambio paralelo, pero, y una cosa que les comento, las subas del dólar, de la misma forma que las bajas del dólar o de cualquier otro activo, la realidad nunca son una línea recta, ni para arriba ni para abajo. Lo que va pasando es que en el medio algunos toman ganancias, dicen, bueno, será el momento de salirnos, y tiene caídas y bueno, va oscilando. El tema es hacia dónde. Yo creo que la tendencia, mientras el gobierno no dé señales de que va a cesar esta puja interna dentro de la alianza, va a ser hacia arriba, más en tanto y en cuanto pongan en duda la continuidad del ministro Guzmán, que para muchos realmente es una garantía de razonabilidad dentro de este gobierno, ¿no? Si se pone en duda la posibilidad de que él siga en el gobierno e incluso que venga un reemplazo del área kirchnerista, yo creo que esto va a ir empeorando, ¿no? Tocaste temas muy interesantes, dentro de ellos hay uno que se resalta nítidamente, que es el tema de la inflación. Hay inclusive publicaciones que vimos estos días que hablan de una probabilidad de una inflación de cercana al 70%, algunos hablan más, para el año 2022. Es una cifra astronómica, digamos. No sé cuáles son tus números, o sea, qué es lo que están viendo ustedes, pero, digamos, ¿cómo va a manejarse el tipo de cambio con una inflación del 70%? ¿Otra vez lo van a anclar? Digamos, ¿el atraso cambiario entonces es una realidad? A veces se dice atraso cambiario, pero no es tanto, según cómo se mide. Pero la medida que no acompañe la inflación, sí estamos realmente en un problema. A ver, el tema acá, lamentablemente, es que cuando uno pone un cepo, ¿no? En realidad es justamente para generar atraso cambiario, ¿no? La idea del cepo es que no se refleje la demanda de la gente por dólares, ni de las empresas, por supuesto, por dólares en lo que es el mercado oficial del dólar. Entonces yo pongo un cepo que en definitiva implica decir, acá en este mercadito en el cual yo compro todas las exportaciones, ¿no? El Banco Central dice, voy a hacer
van a ser algunos importadores, algunos que tengan necesidad de importar, el Estado y yo los que compramos. El resto, ¿sí?, lo sacamos, que es más o menos lo que pasa hoy, porque la verdad que la posibilidad de comprar esos famosos $200 oficiales hoy es tan restringida que se compra muy poco, ¿no? Entonces han dejado muy pocos compradores en este pequeño mercado y eso hace que ellos puedan fijar un dólar mucho más barato de lo que valdría si a ese mercado pudiéramos ir a comprar todas las empresas y todos los argentinos dólares. O sea que de base ya, de sobrepique, estamos hablando de que el objetivo es justamente el atraso cambiario. Y a partir de tener atraso cambiario, no es raro que empieces a ver que es cada vez más difícil que el Banco Central compre reservas, o sea, aumente sus reservas. Al contrario, los cepos cambiarios a lo que llevan siempre es a una reducción de las reservas. No solamente una reducción de las reservas, porque esa reducción de las reservas surge del hecho de que el atraso cambiario, lo que es uno de los instrumentos, además de las retenciones tributarias, que hacen que cada vez se exporte menos. Y nosotros en el último año y pico hemos estado exportando mucho. No es porque hemos estado exportando mucho en cantidad, porque las cantidades que se exportaron el año pasado fueron menores a la de 2019. Sin embargo, hay que irse hasta 2011 para encontrar un año que 2011-2012 que haya tenido un nivel en valor de exportaciones como el que tuvimos en el año pasado. Y eso es porque tuvimos precios internacionales sumamente generosos, ¿no? Y los únicos momentos en los cuales en periodos de cepo, por ejemplo en el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que también hubo cepo, cuando uno mira otros países como Venezuela, los momentos en los que aumentan las exportaciones en un cepo es porque hay coyunturalmente precios excepcionales. Ahora, cuando caen esos precios excepcionales, porque son en general por un periodo corto que se dan, las exportaciones se derrumban, ¿no? Y ahí es donde entran a teclear todos estos sistemas de cepo, como el que tenemos actualmente, porque las pérdidas de reservas son fenomenales. Y la verdad es que hoy tenemos un beneficio que ha surgido de esta lamentable invasión de Rusia a Ucrania, que nos sigue sosteniendo el precio de nuestros commodities, porque ellos son dos de los principales competidores que tenemos en esos mercados. A nosotros nos sostienen el precio de nuestros commodities, mientras el resto de los precios internacionales están bajando. Pero cuando, Dios quiera, pronto esta guerra termine, lo que vamos a ver es un derrumbe de los valores de nuestras ventas al exterior, con lo cual claramente ahí va a quedar a la vista lo que es la ineficiencia que se genera permanentemente desde el gobierno con las medidas que se toman, el hecho de estar saqueándole el bolsillo a nuestros productores. Imagínate que a las retenciones que tiene impositiva el cepo, lo que le agrega, en definitiva, es una retención cambiaria que está dada por la diferencia entre lo que el señor recibe por los dólares que le tuvo que vender obligatoriamente al Banco Central, al tipo de cambio oficial, y lo que a él le costaría recomprar esos mismos dólares en el mercado paralelo financiero. Para que la gente se dé una idea de la barbaridad que es esto, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? Para un señor que produce soja, entre la retención cambiaria y la retención impositiva le sacan el 60% del valor de su producción. O sea, es como si a ustedes le sacaran, antes de pagarle, el 60% del sueldo. Y después, a partir de ahí, tuvieran que vivir con eso, pagar los costos de producir lo que tengan que producir o de sus trabajos y pagar todo el resto de los impuestos que pagan los argentinos. Y nosotros estamos esperando que esos señores produzcan cada vez más. Imposible las exportaciones en términos de cantidad, por eso siempre caen con este tipo de políticas que se están implementando hoy. Y obviamente los gobiernos, como quieren comprar dólares baratos para pagar sus deudas, obviamente no revierten este atraso cambiario porque no les conviene, ¿no?
Ahora, Aldo, a ver, hay cosas que me hacen ruido en este sentido. Digamos, el atraso cambiario sabemos cómo termina. La historia argentina es sabia en ese sentido. Ahora, el que no la quiere ver, no la quiere ver, ¿no? Si mira para otro lado, listo. Pero sabemos cómo termina. El Banco Central lamentablemente no está comprando los dólares que, digamos, se suponía que podía haber comprado, o que tendría que haber comprado, o que el banco, o que el Fondo Monetario de alguna manera también esperaba que pudiese comprar. O sea, por ahora viene lejos, inclusive en las últimas jornadas había perdido inclusive algunos dólares. Eh, Sin embargo, me anoté aquí unos numeritos. El Banco Mundial prevé una suba del crecimiento económico argentino del 3,6 para el año 2022 contra el 2,3 promedio de la región. El Fondo Monetario prevé un aumento del 4% del PBI por encima de la media de la región. O sea, son datos probables, ¿no? Positivo, probable, porque también el Fondo Monetario acordó una inflación del 48% para Argentina, de la cual vamos a estar muy lejos de eso. Ahora, ante probables datos positivos, hay una realidad de la gente, de nosotros, que las expectativas son negativas. Entonces, no, ¿qué es lo que no funciona de todo eso? ¿Dónde estamos parados? O sea, la política no mira a la gente, o sea, juega otro partido totalmente distinto. A ver, una cosa que es bueno explicarle a la gente es que cuando se escuchan estas estimaciones de lo que va a crecer el PBI durante este año, la producción total de la Argentina durante este año, lo que hay que tener en cuenta es que se mide contra el promedio del año anterior, un promedio de un año, de lo que se produjo en un año con respecto al promedio del año anterior. Pero vos el año pasado tuviste entre puntas, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre, un crecimiento muy abrupto, ¿sí? O sea, una pendiente de rebote porque veníamos de no dejar trabajar a la gente y a las empresas y de pronto los dejamos empezar a trabajar a todos y obviamente eso genera que la gente empiece a producir y tuvimos un rebote fenomenal, ayudado además por este escenario internacional que te comentaba antes de excelentes precios internacionales. Es como que nos hubieran aumentado, a vos te hubieran aumentado el sueldo, trabajás menos horas, pero te lo hubieran aumentado el sueldo por hora tanto que al final terminás ganando mucho más que antes. O sea, tuvimos un aumento de nuestros ingresos gracias a ese coyuntural escenario internacional tan favorable. Por supuesto, tuvimos un crecimiento fuerte entre el 1 de diciembre y el 1 de enero y el 30 de diciembre, pero en realidad, cuando hablamos del PBI, de la producción total, lo que estamos hablando es del promedio de todo el año, que está en el medio, para que se lo imagine la gente, esa pendiente creciente. Contra eso nos vamos a comparar este año. Ahora, si nosotros solamente mantuviéramos el crecimiento de finales del año pasado, e incluso, como ya sabemos que el primer trimestre, porque ya pasó, crecimos, el crecimiento, o sea que seguimos para arriba, el crecimiento del primer trimestre lo mantuviéramos sin crecer más, el resto del año no crecemos nada, estaríamos con un crecimiento por arriba del 5%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no se espera el resto del año. Que sean negativos, ¿no es cierto? Bueno, vamos para abajo. Lamento avisarles que la realidad es que este año vamos a terminar el año por debajo, con una producción total por debajo de la del primer trimestre de este año y quizás del último trimestre del año pasado. Y eso es lo que te refleja un dato que parece muy alto, del 4%, y es porque además hay que recordar que la recuperación de los demás países durante 2021 les permitió recuperar todo lo que habían perdido por la crisis de la pandemia. En cambio, nosotros no, nosotros todavía estábamos recuperándonos en parte durante este año. O sea que no es porque nos está yendo gloriosamente, y por supuesto, eso es lo que nota la gente en el bolsillo, ¿no? La gente lo que hoy nota en el bolsillo es, sí, nos recuperamos, pero yo soy más pobre. Y entonces tenés que empezar a preguntarte por qué sos más pobre, ¿no? Esa es la siguiente pregunta que me deberían hacer, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Si vos tenés un gobierno que gasta todo el tiempo de más
Y lo que hace es cobrar impuesto inflacionario, o sea, emite el Banco Central, produce un montón de moneda, se la da al Estado para que gaste más, el Estado gasta más milagrosamente, no, el milagro no existe, lo que está pasando en realidad es que como la gente no quiere esos pesos porque saben que pierde valor, lo que sucede es como si vos produjeras más naranja de lo que la gente quiere, que el precio de la naranja baja, pues el precio del peso, el poder adquisitivo del peso baja, nuestros pesos, los que tenemos ahorrados, los que cobramos el sueldo, pierden valor, pierden poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo de los pesos que tenemos es el que se apropia a través del impuesto inflacionario. El Banco Central es el que le transfiere para que pueda gastar más al Estado. Y el Estado gasta más, pero nosotros tenemos menos poder adquisitivo, somos más pobres, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos un motivo por el que, ¿sí?, somos cada vez más pobres y nos cobran cada vez más impuesto inflacionario. Siempre el impuesto inflacionario en la Argentina es alto. Eso empobrece. El otro motivo ya viene también de largo plazo y tiene que ver con las políticas que implementan los sucesivos gobiernos y que la realidad lo que hacen es que cada vez haya menos gente interesada en invertir, argentinos y extranjeros, en invertir en el país. Ya hemos hablado de lo que es la tremenda presión tributaria que hay sobre nuestro sector privado productivo. Hay 170 países en el mundo que argentinos y extranjeros que quieren hacer un negocio, generar empleo y producción, les ofrecen mejor trato tributario en términos de presión de los impuestos que la Argentina. Y nosotros estamos todavía soñando que alguien quiera invertir en nuestro país. No va a pasar, ¿sí? Es más, como ni así le alcanza al gobierno para gastar, ni con todo ese impuesto inflacionario, ni con todos esos impuestos, lo que termina sucediendo es que hoy por lo menos 7 pesos de cada 10 de un mercado de crédito local lamentablemente chiquitito, se lo lleva el Estado también. Entonces le queda al sector privado productivo 3 pesos de cada 10 para poder asignarlos a producir e invertir más. Y nosotros queremos que ese sector productivo genere cada vez más empleo, más producción y más bienestar para los argentinos. No va a pasar. Para que la gente lo entienda, llevándolo a su persona, supónganse que ustedes trabajan manejando una máquina en una empresa en la Argentina, en el cual obviamente en estas condiciones más, sumándole el agobio de más de 67.000 regulaciones que pretenden decirle a los señores que trabajan todos los días, que producen todos los días y manejan un negocio todos los días, cómo hacer mejor las cosas. Imposible que se lo puedan decir. Ellos saben más que los funcionarios, pero bueno. Si uno suma todo eso, obviamente el señor dueño de tu fábrica no va a querer invertir en tu máquina. Vos al principio vas a producir un montón, porque tenés una máquina nuevita, muy bonito, qué sé yo, te van a pagar muy bien porque producís un montón, pero en la medida que pase el tiempo, la máquina va a ser más vieja, va a estar cada vez más atada con alambre porque ni siquiera repuestos van a querer comprarle a la máquina y vos vas a producir cada vez menos. Y como nadie puede pagarte más de lo que vos producís, porque si no tu empresa quiebra y es peor para todos, porque todos se quedan sin ingresos, te van a pagar cada vez menos, vas a ser cada vez más pobre. Eso es lo que nos está pasando a los argentinos. Por estas políticas que perseverantemente implementan nuestros sucesivos gobiernos, somos cada vez más pobres porque nos empobrecen con el impuesto inflacionario y porque espantan a la inversión que podría darnos empleo productivo y mejor pago. Aldo, ha sido un lujo, se nos fue el tiempo volando, pero ha sido un lujo tenerte. Argentina siempre nos regala motivos en la economía argentina para charlar, así que seguramente en el transcurso del 2022 hablaremos mucho más de todos estos temas. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes, el gusto fue mío. Gracias. Y con ustedes nos vemos la semana que viene, seguramente con mucho más La City por dentro y seguramente con Gustavo Jorge Giralde, ya repuesto de su gripe. Les mando un abrazo grande, que pasen bien y que tengan una muy, pero muy buena semana. Chao.